también hago un análisis de cuándo Catamayo despliega al desarrollo. Es a partir de 1929, y ya con la cuestión de la Virgen del Cisne, la peregrinación de la Virgen del Cisne hacia Loja. Eso trajo como consecuencia que Catamayo pasaba por aquí la Virgen. Si bien es cierto, los ríos, por eso se construyeron los primeros puentes, que era ya pueden imaginarse lo caudalosos que eran el río, el Arenal, que lo llamábamos nosotros, el río Catamayo, que teníamos que pasarlo nadando ese río cuando asiste bajo, porque tenía grandes caudales de agua. Lo mismo el Guayabal, teníamos que pasarlo nadando de muchachos, tenía altísimo caudal de agua. Entonces tuvieron construidos los puentes colgantes, que inclusive cuando investigamos, ahí está el muro todavía del puente colgante de Guayabal, el nuevo muro en este lado, de, ¿cómo se llama?, de Concal, Calicanto, que se llamaba. Sigue intacto el muro de este lado, del otro lado ya no, porque al abrirle la toma de agua desapareció el muro. Y lo mismo el del Algarroberes, si no ha quedado ni huellas. Eso trajo como consecuencia que la afluencia de devotos de la Virgen del Cisne pasaba por aquí, traía toda la gente del Perú, del norte del Perú, venía la peregrinación de la Virgen del Cisne. Ahí principio el desarrollo, después con la carretera, ya que la denominó Celín-Arrobo, Loja al Mar, que pasó por aquí la carretera, todo eso fue ya cambiándole la historia a Catamayo, volviéndose un emporio de progreso, y qué decir con la presencia de Alberto Hidalgo. No hablemos solo del ingenio, sino primero fue uno de los hombres que aportó al desarrollo a secar los pantanos, que yo trabajaba de muchacho secando todos los pantanos, pues había comprado, porque hay la casualidad que eran paisanos de mi padre, compañeros de colegio en Loja con Alberto Hidalgo, también como con Celín-Arrobo, ambos casados con una de San Pedro, Alberto Hidalgo, y lo mismo mi padre. Teníamos una amistad única, y yo de muchacho le oía conversaban con Alberto Hidalgo cuando estábamos allí o se encontraban en San Pedro. Conversaban cómo fue la venida de Alberto Hidalgo, primero como mulero, pero un hombre que tuvo un gran prestigio para el negocio con la compañía de Portobelo. Llegó a abastecerles de carne, de todo, y se llevaba ganado de aquí, ya puso las invernas, compraba ganado en todas partes, los engordaba, y todas las semanas había que llevar un viaje de ganado, que hasta yo también fui 2 veces llevando ese ganado de aquí de Guayabal a entregarla a la compañía de Portobelo, porque los que llevábamos el ganado era entregarles a una señora allá. Esa era toda nuestra obligación. Entonces, al principio ya el desarrollo, abrir fuentes de trabajo, venía gente de todos los lados a trabajar en la hacienda de Alberto Hidalgo. Bueno, nuestra sorpresa fue con una ganadería. Después enviaba ya con la carretera que había llegado a Piñas, y ya mandaba la leche a Portobelo, más de la carne. Después trajo una fábrica de sacar mantequilla. Entonces ya no se iba la leche, sino se iba la mantequilla para Portobelo. Y bueno, creo que en ese tiempo siquiera eran unos 30 o 40 que trabajábamos diarios, ¿no? Unos cuidando el ganado, en el cultivo de las invernas, mantenimiento de invernas, cercas y
y los que andaban atrás del ganado con las botellas de creso, curándolo, porque así era la vida. Entonces era gran cantidad de gente. Lo mismo tenía la ama de llaves allí, que una señora le decíamos la mamucha. Don José Antonio Conde era el mayordomo que nos manejaba todos los peones, distribuía el trabajo. También le ayudaba a comprar el ganado a don Alberto Hidalgo en las haciendas para engordarlo ya en las invernas y llevarlos a Portobelo. Cuando él puso la industria de azucarera, yo ya estaba en Zamora, pero estaba estaba informado a través de los medios de comunicación, los periódicos, que Alberto Hidalgo estaba instalando una fábrica de azúcar para abastecer de azúcar a todo el sur del Ecuador y parte del norte del Perú, y que realmente era extraordinario. Que sí leía yo alguna vez que un préstamo de 6 millones de sucres que le faltaban para comprar la maquinaria, le hicieron un escándalo en Loja, el Banco de Fomento, porque haber prestado el Banco de Fomento 6 millones de sucres en ese tiempo, se sorprendieron porque creían que el Banco de Fomento en Loja iba a quebrar al haberle prestado tantísima plata a Alberto Hidalgo. Eso lo consta en El Comercio. Alejandro Carrión fue el primerito que saltó a la defensa de Alberto Hidalgo en ese proyecto, y al fin él triunfó en su empresa. No la pudo disfrutar a su plenitud, pero bueno, ya quedó sembrada la semilla del desarrollo integral. Prácticamente podríamos decirle que Catamayo es la capital industrial de la provincia de Loja, que eso no se lo puede quitar nadie. El impulso de Alberto Hidalgo que le dio, por eso sus familiares han escrito, se llama el libro de oro o no sé cómo es el libro que escribe en la Biblia, la vida de Alberto Hidalgo, junto con lo de la señora Marianita, que inclusive la mujer de don Alberto Hidalgo había sido profesora de mi madre en San Pedro, y que fue una verdadera dama, que realmente extraordinaria. Que yo recuerdo que de aquí nos íbamos de muchachos a ver las comedias en San Pedro, porque realmente eran extraordinarias, dirigidas primero por yo no puedo dar razón de la señora Marianita, pero sí de la hermana Julia, que también fue profesora, y ella siguió con la misma práctica de su hermana, donde se daban las mejores comedias. Inclusive de allí se iban a Loja y a muchas partes, porque tenían un arte para las comedias. Como digo, era extraordinaria la capacidad artística de sus dos profesoras, primero la señora Marianita y después la señora Julia, que era un verdadero arte escénico que se hacía. Esa era la cultura originaria de estos pueblos. También hago relación aquí, tiempo de la langosta, que yo también trabajé en la plaga de la langosta, que realmente fue una cosa que Juan sí se acuerda, que fue una catástrofe realmente, que toda la agricultura desaparecía de la noche a la mañana. La gente estaba desesperada y ya no se sabía qué hacer, porque todo lo devoraban, hasta los cañaverales, los guineos, las pobres yucas, maíces, todo era un desastre. Con vino Galo Plaza en ese tiempo, ventajosamente, él había tenido contactos con entomólogos de Colombia, vinieron colombianos a dirigir esta campaña. Nosotros todavía no teníamos nada, apenas había la escuela de agrónomos de Ambato, pero de allí los egresados de allí vinieron como ayudantes de ellos y trabajamos en esa campaña muy durísimo.
y hasta que al fin llegaron a la conclusión que este animal se iba a terminar únicamente por la degeneración de la especie, no porque se la podía combatir, porque si se combatía hoy día se perdían millones de pero la proliferación era extraordinaria, no se podía controlar, todo estaba, hasta opacaban el sol, cuando volaban en pleno sol esas manchas espesísimas de langostas, pero ventajosamente habían tenido razón los técnicos por degeneración, pero eso ya embromó como 3 o 4 meses para que se degenere la especie. ¿Estamos hablando de qué año? En el 48, 47, 48, por allí fue la langosta. Yo recuerdo que en ese año fue el primer cura párroco que lo trajeron aquí a Catamayo, ya se hizo parroquia eclesiástica, el cura Maldonado. Antes venía el de San Pedro, venía a darnos misa aquí, pero ya crearon la parroquia eclesiástica con el cura Maldonado. Las primeras acciones, a los pocos días que él llegó, revienta esto de la langosta. Entonces las misas de rogativa eran lo primerito, pues entonces pasaban las misas de rogativas. ¿Y la iglesia en qué lugar? La iglesia estará, bueno, la capilla que hubo antes estaba abajo en la hacienda de la Toma. Ahí de la hacienda hacia el frente, ahí estaba la capilla, yo la conocí, yo recuerdo bien. Y después la trajeron para acá arriba, donde está ahorita la iglesia, allí frente a una pampa, porque era lo que es el parque, ahorita es la pampa, una pampa. Allí hicieron una capilla, que las campanas estaban en una viga, en el mojinete, que seguramente las campanas las trajeron de abajo de la hacienda de la Toma. La hacienda de la Toma actualmente, si lo relacionamos con la actualidad, ¿en qué lugar más o menos lo podemos ubicar? ¿A la hacienda? Sí. Está allí la casa de hacienda. ¿Aún sigue? Sigue allí. Mi sorpresa fue que le han rescatado la casa de hacienda. Esa es construida de los jesuitas. Tiene la arquitectura colonial, que cuando yo les dije vamos a ver si hallo huellas de la casa de hacienda, y mi sorpresa es que la encuentro, pero antes una belleza la casa de hacienda. Pregunté por el dueño, había sido un doctor de Loja. Le digo, realmente me sorprende haberla visto a la casa como está ahorita, porque yo pensé venir a encontrar ruinas. Yo soy de aquí, la conocí a la casa de hacienda y ya debía estar. Pero mi sorpresa es esto, dice, tiene razón. Y ya nos hicimos amigos, fui a tomarles unas fotografías a la casa de hacienda y me dice, casi cometo yo un gravísimo error y un daño imaginable. La casa realmente ya no tenía ningún valor. Yo ya mandé a hacer los planos con un arquitecto, iba a pararla una nueva casa de hacienda de hormigón. Cuando viene a visitarme un amigo del ojo, un arquitecto, me dice, no puedes cometer un delito de esto, es una reliquia que tiene Catamayo, no puedes hacer, hay que rescatar este valor. Yo me comprometo a ponértela tal como fue, de manera que la reconstruido tal como fue la casa primitiva. Se habla de la casa de hacienda de la Toma. Pero también yo tengo conocimiento pues de que las casas antiguamente eran construidas de tapia. ¿Usted tiene algo de conocimiento que era la tapia? ¿Cómo no? Pues
La de allí es de bareque, pero la tapia era en Loja. Loja, aquí era, después se hacía de adobe, porque la tapia no daba resultados, se cuarteaba. Es la de Lucho Carrión, es la única. Es lo mismo que en Zamora no dio resultado la tapia. La tierra no era apta, pero en Loja vuelta todas las casas fueron de tapia. ¿Ah? En el Cisne también. En el Cisne también debe ser. Lo mismo en Chuquiribamba también de tapia. Pero Loja, pues que prácticamente las casas de tapia, que eran de 1,20 de ancho, yo vi cuando destruían la casa de papá de Vicente Jaramillo, es solo con dinamita, porque era como cemento esa tapia ahí, no le entraba ni la barreta. Bueno, mejor optaron por perforar con dinamita, poner tablas para que no salpique esa tierra y disparar para poder caiga el bloque, caiga como caiga, para poder destruir esas moles claro que era de un solo piso, ¿no? Si eso hubiera sido 2 pisos, no se podía hacer esos chistes de falsear abajo donde estaba el muro para que caiga la pared. Eran creo 4, 3 o 5 cajones de tapias, de todas maneras no caía para ofender al otro lado de la casa del frente, ¿no? Pero yo vi, pues, como la situación era pues, durísima esa tapia de Loja, porque era una arcilla junto con un cascajo especial que llegaba a hacer cemento y a punta de golpe. Con los años se volvía una verdadera construcción de hormigón. Aquí fueron de adobe toditas las casas, porque el adobe se lo preparaba con hoja de caña picada allí, bien pisoteada, sea con caballo, con los pies, pero las uñas se hacían los adobes. Y las casas eran una maravilla, se las paraba de altos, se las paraba de un solo piso. Bueno, que las primeras casas de Catamayo fueron con hojas de caña. Para el techo. Para el techo, así fueron las primeras casas de Catamayo. Y tenían una duración considerable por la zona seca. Nuestra casa también aquí fue de paja. Así era, porque no había otra forma. Ya la teja principiaron a producirla, descubrieron la teja, que había sido muy apropiado el terreno, la tierra, hasta que se volvió allá. Ahorita es otra de las industrias que ha florecido en Catamayo, la fábrica de ladrillos, de teja. Y así era, antes era solo, yo todavía recuerdo la mayor, eran poquitas las que ya tenían cosas de teja, siguiendo la que es ahorita la calle Isidro Ayora. Las demás eran toditas de paja, lo mismo en Trapichillo, toditas de paja. De aquí para Trapichillo, que se llama Las Canoas, también eran de paja. Pero ya después, ya la industria de la teja fue floreciendo. Ahora ya es una ciudad moderna con todos los requisitos necesarios, casas de hormigón, pero entiendo que todavía han de haber casas de tapia. Supongo que no pueden haber, a lo mejor, es decir, casas de adobe, quiero decir. Pero es una parte, ¿no? Sí, se hacía de 2 pisos, porque los umbrales eran verdaderas llaves para sostener las divisiones, las puertas. El otro piso se le podían de madera mismo, como especie de cadena de amarres, y funcionaban perfectamente bien. De zapote. No sabemos aquí que alguna casa en algún movimiento sísmico se haya desplomado.
Nunca, que yo sepa, jamás, pues, si han habido movimientos telúricos fuertes, pues, se han cuarteado casas de otras partes de hormigón, pero las de adobe, de 2 pisos, eran por las llaves de madera que tenían contorno de eso. Eso ha sido inamovible toda una vida. Excelente, pues la arquitectura en ese tiempo. Así es. Hablemos un poco de la educación en ese tiempo. ¿Dónde era la escuela que usted conoció en esa época, donde pues las clases eran de tapia, en la época, relacionémoslo más o menos con su niñez o algo de su adolescencia? Adobe. Yo la primera escuela que conocí fue la desembocadura de esta quebrada que pasaba por allí. Allí fue la primera escuela. Yo estaba en Loja, mi hermano Armando sí estuvo allí en esa escuela, pero esa fue la primera escuela que funcionó en ese tiempo. Otrita había en Trapichillo y que ya eran pues, escuelas del Estado, públicas, ¿no? Pero más antes yo conocí muchas escuelas particulares, como en Indiucho, en La Vega, donde mi madre había sido profesora, y también en Las Canoas, aquí una escuela particular, la de Guayabal, también una escuela particular fundada por la por la esposa de Alberto Hidalgo, pero esas ya poco a poco se transformaron en escuelas fiscales, pero la primera escuela fiscal que yo la conocí, la de aquí, y la de Trapichillo, ya como escuelas fiscales. Estamos hablando más o menos de qué año. Según yo tengo entendido que la de Guayabal es en 1918, la primera escuela de Guayabal. Como don Alberto Hidalgo tenía algunos arrimados, y ya más de eso al otro lado de la hacienda, de terreno de él, que pertenecía a mi abuelo, tenían los arrimados al otro lado, entonces ya habían visto la necesidad de una escuela para esos niños, o sea, habían de este lado y del otro lado, también del otro, siguiendo la margen del río Guayabal, al otro lado habían viviendas, habían arrimados por allí, lo mismo de este lado. Entonces tenemos la referencia que en 1918 se creó esa escuela que ahora lleva el nombre de Mariana Hidalgo, que ya está acá abajo en la carretera, arriba en la hacienda, y esas son referencias de la educación. Allí también, gracias al soporte que me dio Patricio, me iba sacando la documentación de cada una de las escuelas, de los colegios que se ha ido creando, hasta llegar a la ¿cómo se llama esto? De la universidad. Hasta allí hemos llegado haciendo un estudio de todas las escuelas cuando han principiado de privadas, después se han llegado a fiscalizar, y no cabe duda la era de el padre Eliseo Arias, que le dio un gran impulso a la educación, criador y fundador de algunas escuelas, y que él también realmente fue un hombre extraordinario, se entregó a la obra social, no solamente religiosa, sino que tuve la suerte de conocer a la mamá, y yo estuve en la primera misa que se dio en la capillita cuando ya vino ordenado de sacerdote, y estando aquí a los pocos tiempos pues lo designaron a Zapotillo en el 41 con el grado de teniente. Por ahí estuvo, después lo vino a Pacha, en la provincia del Oro. Entonces llegó aquí y de aquí ya no lo sacó nadie, se quedó.
y dejó una gran labor. Yo al papá no lo conocí, pero la señora Chabela sí. Ella tuvo su primera casa posada, su primera tiendita de ropita, así se ayudaba para mantenerlo al hijo ya en Quito, en la parte superior de los primeros 4 años. Indudablemente en Loja ya había el seminario menor, pero los otros ya era en Quito, entonces la pobre madre tenía que trabajar para poderlo sostener al hijo en Quito, en el seminario mayor, y de allí ya vino, ya se ordenó de sacerdote, aquí dio la primera misa, y esa es la historia del padre Eliseo Arias Carrión, y ha tenido todo un empuje comercial, industrial. Hablemos de la industria panelera, de la industria de los tejares, la industria azucarera. Entonces realmente sí vale el título de la capital industrial de la provincia de Loja. Claro, o sea, como actualmente se lo conoce. Pero hablemos un poco sobre el transporte en ese tiempo. ¿Cómo era el transporte? La economía, de qué vivía Catamayo, dónde se traían las prendas de vestir. Incluso hablemos sobre la energía eléctrica, ya había en ese tiempo, o con qué se alumbraban. Bueno, de energía eléctrica no hablemos, porque eso embromó muchos años. El transporte pues eran nuestros burros, inclusive se llevaba de las haciendas, se llevaba en burros la providencia, porque eran hacendados los que tenían las haciendas aquí, y llevaban la providencia cada semana, se llevaba en burros la panela, la yuca, el guineo, los porotos, bueno, todas las cosas agrícolas se llevaba en burro, pero después ya con la carretera pues ya se llevaba, el gran auge en ese tiempo era llevar la yuca, la producción de yuca y guineo de aquí era, todas las noches ya salían 2, 3 carros de yuca que llevaban a Loja a abastecer el mercado de yuca. Por eso es que todas esas pampas eran solo yucales, guineales, y el maíz pues se daba en todas partes, se daba en Loja, no podíamos llevar maíz a vender en Loja, porque también en Loja se daba el maíz, pero la yuca, el guineo no se daba en Loja, y entonces tenía gran mercado la yuca, y el engorde de chanchos. Nambacola también fue un emporio para el engorde de chanchos, el cultivo del maíz. Había ese intercambio comercial con Loja, toda la mercadería venía del Perú, con la ropa, el jabón, el querosene, porque nosotros no teníamos todavía salida a Puerto Bolívar. Las fábricas de jabón, me acuerdo que ya principió a venir el jabón ya hecho en Guayaquil, se llamaba Pan de Oro, pero eso ya fue cuando llegaron con la carretera a Puerto Bolívar, a Santa Rosa. A Santa Rosa, ya el puerto de la Merenciana, entonces ya pudimos tener el jabón, pero la ropa, todo venía del Perú, todos los textiles. De aquí se llevaba el ganado al Perú, y otra actividad muy importante era la cría de chivos. Habían negociantes que compraban el cuero de chivo, nos comíamos la carne, pero el cuero de chivo se lo ensalaba, y eso había negociantes que compraban en todas las haciendas y en todas las casas el cuero de chivo, que lo llevaban al Perú
para la fabricación de hules, para el calzado. Ese también era otro negocio que se tenía para venderles a los intermediarios que venían de Macará, de donde también serían, pero esa era la consigna que todo el mundo aquí guardaba los cueros de chivos, porque la alimentación semanal era todo, en toda casa era comerse un chivo semanal, porque estas cordilleras, estas lomas eran de ganado cabrío, como usted no tiene idea, lo mismo de los altos, de ganadería. Esa también era otra actividad muy importante. Si bien es cierto, Alberto Hidalgo compraba parte de ganado para llevar a Portobelo, pero la cantidad de ganado que se criaba en las haciendas, la mayor parte del ganado se lo llevaba al Perú. Había negociantes de llevar el ganado al Perú, y el rubro, que siempre ha sido buen negocio de toda la vida, ha sido el ganado. El ganado se lo criaba no en invernas, sino a campo abierto. Por eso es que cada año había los rodeos del ganado. Ahí se escogía todo el ganado después en los corrales, en la semana Entonces ahí compraban los negociantes cantidades de ganado, que los hacendados vendían el ganado, que necesitaban venderlo, y entonces eran cantidad de animales de ganado que viajaban al Perú. Los rubros de la ganadería siempre ha sido muy fuerte. La de la cuero de chivos, también otro rubro muy fuerte que servía para el sustento de todos, pero la mayor parte de la fuente para tener ingresos era el cultivo de la yuca. Antes se me hacía arrendar unas 3 o 4 tareas, como se decía, o unas 10 tareas para sembrar yuca. Ya había dado para vender la yuca, más de eso para la comida de uno. La yuca era la fuente importantísima tanto del rubro para el consumo de aquí como también para la venta al hoja. Esos eran los rubros importantísimos que se tenía. También las fábricas de panela, que se vendía la panela tanto por el consumo interno, tanto también como para Loja. Pero a partir de que se empató la carretera Loja-Cuenca, bueno, cambió la vida de aquí, también de Malacatos, porque antes la panela se vendía un real y medio la panela, pero al abrirse la carretera Cuenca, de real y medio, llegó a Sucre. Capaz que el negocio de la panela ya fue un gran negocio, todo el mundo se dedicó a la panela, al cultivo de cañas, moliendas. Entonces ya los carros iban a cargar en la fábrica, ya se intensificó el cultivo de la caña, ya las moliendas. Bueno, ya había dinero para subsistir, también para que los patrones tengan dinero. Y así era la vida cotidiana, normal, pero había un rubro cada año, pues, que dejaba grandes cantidades de recursos. Era la Avenida de la Virgen. Eso era un emporio de negocio que ha sido toda la vida. No podemos negar esa gran realidad donde se ha circulado todo el tiempo, de acuerdo a las posibilidades del tiempo, porque toda la vida del norte del Perú, esta Virgen ha sido tan extraordinaria que despertó en el norte del Perú una devoción extraordinaria. Aquí todavía me acuerdo yo de muchacho, los corrales que se tenía aquí en las calles, cada casa tenía un corral, ya tenía su lote por acá abajo de cañas,
Aquí se encerraba los burros en los corrales con caña. Ellos nos traían el pescado, el jabón, esto, otro, y venían a las fiestas al encuentro de la Virgen. Y también los chahuarpambas, que nos traían el plátano, el maní y los bocadillos.